En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, concluimos nuestro curso asomándonos al misterio del cielo, el misterio de la bienaventuranza. Vamos a intentar una aproximación múltiple, refiriéndonos a algunas bases bíblicas. Aquí hay que refrescar algo de lo que decíamos al principio del semestre. Luego, hacer una especie de autocrítica, ver cómo los límites de nuestra imaginación conspiran para que la idea del cielo o la promesa del cielo en cierto sentido se nos escape, y luego intentaremos una perspectiva filosófica y teológica, sobre todo desde el ángulo de Santo Tomás. Para los que quieran profundizar en esta parte, que es la más densa pero también la más jugosa, desde ya les comento el texto en el que me estoy apoyando. Es la Summa Theologica Prima Secunde, las primeras 5 cuestiones. Ahí es donde Santo Tomás trata de la bienaventuranza. Summa Theologica Prima Secunde, las primeras 5 cuestiones. Ahí trata de lo que es en esencia, o de lo que podemos ver como esencia del cielo, de la felicidad. Eso tiene varios nombres: la beatitud, la bienaventuranza. Bueno, empecemos con el contexto bíblico. Desde el principio vemos en la Sagrada Escritura que hay una serie de promesas que presentan una realidad positiva y futura. Al principio esas promesas son claramente terrenales y concretas. Cosas como, por ejemplo, la tierra, la abundancia, la estabilidad, la seguridad, la fecundidad. Ese tipo de anhelos humanos que son profundamente terrenales y por lo mismo también bastante universales, son los que aparecen en la Biblia. Cuando Dios le habla a Abraham, no le habla directamente de un cielo, no le dice te prometo el cielo, sino más bien le dice te daré una tierra y te daré una descendencia. Hay 3 palabras que son claves, en la búsqueda de la felicidad en el Antiguo Testamento. Las hemos comentado en muchas otras ocasiones. Esas 3 palabras son seguridad, prosperidad y fecundidad. Y podemos decir que la primera imagen del cielo que aparece en el imaginario israelita es esa. Vas a poseer tu tierra, nadie la va a disputar contigo. Vas a tener abundantes cosechas, vas a tener mucho ganado. Y vas a tener una gran familia. De ti nacerán reyes y dinastías. Esa es como la primera imagen de una bienaventuranza, de una felicidad que se presenta hacia adelante. En ese sentido, estas promesas son como el primer esbozo de lo que podríamos llamar cielo. Lo que hay que destacar en esas promesas es que nos muestran una compatibilidad, una relación muy grande entre lo que Dios ofrece y lo que el ser humano quiere. Este es un elemento, creo yo, importante, porque luego vamos a ver que el gran desafío en una catequesis es precisamente eso. En nuestra predicación, en nuestra catequesis, tal vez el cielo aparece como algo insípido, algo que es poco atrayente. Y es un problema que no va a resultar fácil de resolver.
lo vamos a encontrar aquí en estos puntos, los límites de la imaginación y la perspectiva filosófico-teológica. Podemos decir que una catequesis atractiva se estrella con los límites de la imaginación y una catequesis estricta, rigurosa en su planteamiento, resulta poco atractiva. O sea, realmente lo que podríamos llamar la pedagogía celestial es algo difícil. Que el cielo sea atractivo es algo difícil. Para muchas personas el cielo no es atractivo. Esto es pues muy duro decirlo, pero realmente el cielo no es atractivo. En una especie de apéndice luego vamos a comentar que precisamente una de las señales de la obra del Espíritu Santo en nosotros es que el cielo resulte atractivo. Cuando, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús dice, muero porque no muero, cuando ella siente ese anhelo de cielo, cuando Ignacio de Antioquía dice, no le encuentro sabor ni gusto a nada en esta tierra, solo siento la voz del Padre que me dice, ven a mí, hay algo grande tiene que estar sucediendo en esas personas. Es decir, el llamado al cielo es estrictamente un don del Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza caída se enfrenta con estas dos posibilidades. Ahí se lo voy anticipando. O usted le sube el volumen a la imaginación y empieza a encontrarse con una serie de contradicciones y de barreras, o usted le sube el volumen a la abstracción y en ese sentido encuentra algo que es cierto, que es riguroso, pero se encuentra también con algo que es poco atractivo. Pero volvamos al contexto bíblico. Las grandes promesas bíblicas entonces son la seguridad, la prosperidad y la fecundidad. Esas promesas quedan asociadas fundamentalmente a la palabra tierra. Una tierra que sea nuestra. Una tierra donde no entren los tales filisteos de cualquier especie que sean. Una tierra donde haya abundancia y una tierra donde haya fecundidad. Yo me permito leerles un pasaje. Nos vamos a ir al libro de Job. Usted recuerda que en el libro de Job se describen pues muchas desgracias que padece este hombre, pero al final su suerte cambia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice aquí, voy a leer del capítulo 42, que es el último de Job, a partir del versículo 9, para que usted vea la descripción de cómo es esta felicidad imaginada en el Antiguo Testamento. Job 42, versículos del 9 al 16. Para mí, pues lo que yo alcanzo a ver, esta es una de las síntesis más completas de la felicidad en el Antiguo Testamento. Y dice así: Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior. Recuerde usted que Job estaba bien, luego se le dañó todo y luego sube. Esa es como la estructura del libro, ¿no? Estaba bien, baja mucho y luego sube, y sube tanto que queda mejor de lo que estaba. O sea, hay un ambiente de victoria. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior porque había intercedido por sus amigos, y aún Yahvé aumentó al doble todos los bienes de Job. Entonces hay una abundancia impresionante. Vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a los conocidos de antes. Comían con él el banquete, comían con él en su casa, lo compadecían y consolaban por todos los males que Yahvé le había mandado. El mal ha quedado atrás. Lo que hay ahora es el consuelo, es la sensación de que ya la tristeza se acabó, es el abrazo, es la alegría de saber que, como dice el himno de la República de Colombia, cesó la horrible noche. Entonces, Job vio volver a él a todos sus hermanos y hermanas, lo mismo que a los conocidos de antes. Comían con él en su casa, lo compadecían y consolaban por todos los males que Yahvé le había mandado.
Cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro, lo cual también ayuda a la felicidad. Yahvé hizo a Job más rico que antes. ¿Y cómo es la riqueza maravillosa, legendaria que aquí se describe? Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Téngase en cuenta que esa abundancia de yuntas también está hablando de una abundancia de campos, ¿no? Si usted tiene 1,000 yuntas de bueyes, usted tiene dónde poner a trabajar 1,000 yuntas de bueyes. O sea, calcule usted lo que eso significa, ¿no? Muchas tierras, mucho ganado, mucho dinero, mucha comida. Es el intento de describir una felicidad a la que nada le falta. Pero me faltó 1,000 burras. No sé por qué eran tan importantes las burras en aquella época. Tuvo 7 hijos, 7 número perfecto, y 3 hijas. A la primera la llamó Tórtola, a la segunda Canela y a la tercera Frasco de perfumes. Otras traducciones dan otros nombres, pero los sentidos son los mismos. No se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Es algo muy hermoso en el Antiguo Testamento, cómo hay una visión tan positiva de la belleza. La belleza, en general en el mundo antiguo uno encuentra eso, la belleza es parte de la felicidad. Y este hombre tiene unas hijas que son hermosísimas. No se hallaban en el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dio parte de la herencia junto con sus hermanos. Job vivió todavía 140 años después de sus pruebas y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. Y ahí termina el libro de Job. ¿Sí ves? Fecundidad, ¿cómo fue que dijimos? Seguridad, prosperidad y fecundidad. Esa es la idea del cielo, una gran abundancia y la persona muere satisfecha y tranquila. En este momento de la historia de la salvación, no hay un énfasis en la vida después de la muerte, sino que, como vamos a destacar aquí en la perspectiva concreta, las promesas de Dios son para esta tierra. Hace poco tuve una conversación en uno de estos viajes que me corresponden. Resulta que a mi lado quedó un señor mexicano de nacimiento, pero judío de raza y de religión. Entonces tuvimos una larga conversación con este hombre. Eso hablamos desde las colinas del Golán, pasando por Netanyahu hasta Jesús de Nazaret. Y bueno, hablamos de muchas cosas. Una conversación muy buena, muy bonita, muy respetuosa con este amigo judío. Y entonces él me decía, pues cuando llegamos a la parte de Jesús, entonces yo le preguntaba, bueno, ¿ustedes cómo ven a Jesús? Él me dice, para nosotros judíos, Jesús es un profeta, es un hombre grande, sus enseñanzas son muy buenas, pero por supuesto no estamos de acuerdo con lo que los cristianos dicen de Jesús. Es decir, cuando ustedes van a decir que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios como Yahvé, pues obviamente ahí no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero es un gran profeta, etc. Entonces Él presenta todo eso. Entonces le vuelvo a preguntar, y para ustedes, esa es la versión que me da él. Yo la he escuchado a algún otro judío, no sé si eso es en todos los judíos. Si tú en algún momento nos quieres decir algo, también por favor lo indicas. Pero se lo escuché, lo que voy a decir ahora se lo escuché también a otro judío, también en una conversación así muy correcta, muy respetuosa. Entonces le preguntaba por Jesús y entonces él me dice, lo que sucede es que hay grandes profetas sobre los tiempos mesiánicos. Y esas grandes promesas no se cumplen en Jesús de Nazaret. Porque resulta que en Isaías 11 y en Isaías 2, por ejemplo, se habla de la paz que va a haber en toda la montaña del Señor, en la abundancia, y esas cosas no se cumplen con Jesús de Nazaret. Más bien lo que ha venido después de Jesús de Nazaret es pues todas estas persecuciones y guerras y también están las cruzadas y están todos esos problemas. Entonces ese no puede ser el Mesías. El Mesías, él no tiene las señales del Mesías, porque el Mesías tiene que traer eso que se dice ahí. Entonces fíjate que en el fondo, este tema de la bienaventuranza
es tan central dentro de la mentalidad, por lo menos de esos judíos que he conocido, es tan central que para ellos ese es el criterio para decir Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías. Nosotros no tenemos nada contra Jesús, pero sí nos apartamos y no podemos aceptar que se haga de ese profeta, se haga todo lo que los cristianos dicen que es Jesús de Nazaret. Por otra parte, somos muy respetuosos de todas las religiones y bueno, ya entonces él me explica cómo Israel es un estado modelo, que es víctima de todos lo atacan, él ayuda a todos, en fin, él da ahí toda una serie de razones, ya ese es otro tema. Entonces fíjate la importancia que tiene el tema de la bienaventuranza y cómo la bienaventuranza está descrita en términos de esas tres palabras: seguridad, prosperidad y fecundidad. En cuanto a la muerte, ¿cómo se ve la muerte? Pues la muerte se ve como una especie de lógica y natural conclusión que si llega después de una vida larga y feliz, pues no te quejes. Hombre, ya la gozaste, ya pasaste bien, ya has tenido seguridad, prosperidad, fecundidad, ya se cumplió tu ciclo. Entonces tú vete a descansar. Entonces se mira la muerte como un descanso y como decíamos en su momento, la muerte es ¿cómo era que decíamos? Un reunirse, ¿no? Reunirse con los suyos. Va y se reúne con los suyos. Esa es más o menos lo que se ve. Estas promesas no se quedan solo en promesas, estas promesas tienen anticipaciones. ¿Cuáles son esas anticipaciones? Esas anticipaciones son como destellos de que sí es posible, de que Dios sí lo puede cumplir, de que sí se puede llegar allá. Sí se puede llegar allá. Usted se encuentra, por ejemplo, en el libro de los jueces, que se dice, en el libro de los jueces se dice, y el pueblo tuvo paz durante 30 años, durante 20 años. Entonces, por ejemplo, Gedeón acaba con esa tortura que eran los madianitas. Gedeón acaba con los madianitas y hubo paz durante unos cuantos años. Entonces el libro de los jueces nos presenta, por una parte sí, las infidelidades del pueblo, pero por otra parte, que sí se puede llegar a eso. Sí se puede llegar a eso. La gran anticipación, sin embargo, en esto estaremos de acuerdo todos, es David. El reinado de David, eso es la gran referencia, David. Ese es el hombre que sí pudo poner paz en las fronteras, ese es el hombre que con una combinación de audacia, fe, perspicacia, valor, fuerza, oración, o sea, todas las grandes virtudes están de algún modo en David. Pues no se niega que tuvo pues por ahí sus pecados, sus situaciones, pero hombre, el reinado de David es algo grandioso. Entonces, esto es importante porque la manera como luego los judíos van a ver el reino de Dios es a través de ese lente. Es decir, que reine Dios significa que vuelva a la época de David. El que logre lo de David, ese es el reino de Dios. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces sí se dan anticipaciones. Después de David hay pequeñas anticipaciones en un par de reyes, 2 o 3 reyes. Hay que destacar ahí las figuras de Josías y de Ezequías. Momentos en que se logra una cierta amistad con Dios, momentos en que se logra una purificación de la idolatría, momentos en que se logra una seguridad frente a los ataques externos. Bueno, ¿y dónde más vuelve a pasar eso? Leyendo detenidamente, pues después de esos reyes lo que vamos a encontrar es el destierro. El retorno del destierro, aunque es descrito de una manera gloriosa por el profeta Isaías, especialmente ustedes recuerdan el capítulo 40, consolad a mi pueblo, decidle al corazón de Jerusalén que ya ha pagado el doble por todas sus culpas. Son palabras de un lirismo, de una poesía absolutamente inmortal. Eso es demasiado bello y conmovedor. Isaías capítulo 40, eso es bellísimo. Pero aunque ahí se describe de esa manera, nosotros tenemos otras descripciones. Esas otras descripciones son las que aparecen sobre todo en el libro de Nehemías. Y cuando vemos el libro de Nehemías, vemos que el retorno
a Jerusalén es muy complicado desde todos los puntos de vista. El libro de Nehemías nos muestra con crueldad el egoísmo de quienes regresan y se preocupan simplemente de rehacer su tierra, su terruño, sus cultivos, el templo en ruinas, la muralla descuidada y la gente concentrada en eso. Precisamente Nehemías es un gran líder laico que saca a la gente o quiere sacar a la gente de ese egoísmo. Pero eso nos muestra que el retorno del destierro no fue una época particularmente gloriosa. ¿Cómo se llama el libro? Nehemías, el libro de Nehemías. Entonces, ahí se describe ese retorno, pero ahí nos damos cuenta que ese no fue propiamente una anticipación de cielo. Para mí la parte más dramática del libro de Nehemías es cuando este hombre se da cuenta que otra vez la gente está empezando a dar culto a los ídolos cananeos. Esto es una cosa, es decir, el estallido de la ira de Nehemías, y les dice, pero si por esto, por esta idolatría, por esta desgraciada idolatría nos ha pasado todo, y otra vez ustedes con esto. Ese estallido de rabia muestra que la época del retorno al destierro no es particularmente feliz. ¿Cuándo vuelve a haber la última anticipación? Según lo que alcanzo a ver, la última anticipación se encuentra en el libro de los Macabeos, particularmente, no en la época de Matatías, ni en la época de Judas Macabeo, sino en la época de Simón Macabeo. De hecho, en el reinado o en la regencia, ese no era reinado, él era el líder del pueblo, pero él no era rey. En la regencia o en el liderazgo, con el liderazgo de Simón Macabeo, se menciona a David. Es decir, por un momento el pueblo volvió a ver que se había logrado contener al imperio, los imperios helénicos, se habían logrado contener el avance helénico, el pueblo nuevamente crecía, había de nuevo seguridad, prosperidad, fecundidad, el templo se restaura. El momento de la restauración, eso hay que leerlo en los Macabeos, el momento de la restauración del culto en el templo es algo absolutamente glorioso. Es un momento muy bello que representa como una anticipación del cielo. Volviendo a mis amigos judíos, le preguntaba a aquel amigo sobre el templo. Yo dije, no voy a perder esta oportunidad, viaje largo, compañero judío, tengo que aprovechar. Entonces le pregunté, ¿qué tan importante es para ustedes la restauración del templo? Me decía él que para la inmensa mayoría de los judíos eso no es prioridad. Y de hecho lo ven más como una complicación que como un avance. Eso me llamó la atención porque claro, mientras uno está estudiando estos temas, pues yo estaba recordando, yo con mi Simón Macabeo aquí en la cabeza, yo esperaba que este hombre tuviera así como una chispa de los Macabeos. No, este es muy tranquilo. Él decía, nosotros lo que queremos es una convivencia tranquila, que dejen en paz, y eso sí, que las empresas israelitas prosperen. Eso sí es muy importante, que los negocios vayan bien. Pero el templo, la restauración del templo es muy difícil, sobre todo porque los judíos ortodoxos no van a permitir que el templo se haga en ninguna otra parte. Eso no es que vamos a hacer un templo, no. Hay que hacer el templo, y el templo es en el lugar escogido por Dios en Jerusalén. Y ustedes saben que ahí es donde está pues la mezquita. ¿Cómo se llama la mezquita? ¿De Omán? ¿Es la mezquita de Omán o la mezquita de la Roca, no? Entonces, me decía en todo caso este hombre, me decía, para nosotros no es prioritario eso. En el caso de Simón Macabeo sí. El momento glorioso es cuando se logra la restauración del templo, cuando ya por fin se pueden hacer las abluciones, cuando los levitas, o sea, lo que fue recuperar a los levitas después de todo eso, cuando por fin levitas y sacerdotes hacen sus abluciones, se purifican, se enciende el fuego del altar y por fin se ofrece el primer sacrificio. Ese es el momento glorioso. Eso no dura tampoco mucho. De hecho, hay una cosa interesante en el libro de los Macabeos, y es que el libro de los Macabeos hace depender la estabilidad de Judá, no solamente de la fuerza de Judá, sino de las alianzas particularmente con los romanos y con los griegos. Ya aparecen ahí los pactos con el Senado romano y los pactos con los griegos. O sea, ya estamos hablando también de un gran componente político.
Entonces, en el Antiguo Testamento se dan anticipaciones de esa felicidad, pero esas anticipaciones también tienen límites y tienen decepciones. Yo creo que el caso más dramático es el de Salomón. Recuerde, Primera de Reyes 8 está la oración que hace Salomón, es un texto absolutamente precioso. Esa súplica ardiente de Salomón diciéndole al Señor: escucha a tu pueblo. Cuando recen en este lugar, cuando recen mirando a este lugar, escúchalo. Y si llegan a apartarse de ti, pero miran hacia este lugar, escúchalos. Es algo lindísimo. Pero luego el mismo Salomón introduce todo tipo de cultos, todo tipo de idolatría, todo tipo de religiones y de sacerdotes en Jerusalén. Entonces, el tema de los límites y las decepciones es una cosa muy interesante. Lo mismo sucede con Samuel. Samuel realmente, ¿qué fue lo grande de Samuel? Ahí me devolví, obviamente. ¿Qué fue lo grande del profeta de Samuel? Lo grande del profeta Samuel es que caminaba con Dios de tal manera que el elogio que la Biblia hace de Samuel es el siguiente: ni una sola de sus palabras cayó. Es decir, cuando hablaba Samuel, realmente Dios hablaba por la boca de Samuel. Ese es un elogio demasiado grande. Además, los límites tradicionales norte y sur del pueblo elegido son Dan y Berseba. Y desde Dan hasta Berseba se supo que Dios estaba con Samuel. O sea, la época de Samuel fue gloriosa. Pero ¿por qué el pueblo pide un rey cuando ya Samuel era semejante líder? ¿Por qué el pueblo pide un rey? Ustedes lo encuentran en el primer libro de Samuel. Porque la gente le dice a Samuel: tus hijos no siguen tus caminos. Es decir, la descendencia según la carne y la sangre no da. El hijo de David es Salomón, y a pesar de que Salomón hace cosas gloriosas, usted ve en dónde queda Salomón. Y luego el hijo de Salomón es Roboam, y usted sabe que Roboam realmente pues es absolutamente indigno del lugar que le tocaba ocupar en esta historia. Y lo mismo sucede con Simón Macabeo. Simón Macabeo es absolutamente grandioso, pero no hay una descendencia. Entonces, todos esos cielos, todos esos destellos de felicidad, de unidad nacional, de gozo compartido, de victoria de Dios, son eso, mis hermanos. Son eso, son destellos, son momentos, pero no se llega a algo estable. Además, tenemos otro problema. El otro problema es que ese destino, el destino de quien ha vivido fiel al Señor y quien ha sido amigo de Dios como Job, ¿el destino cuál es? Descansar e irse a reunir con sus padres. ¿Y cuál es el destino del que ha vivido inicuamente? Pues ese va al mismo Seol o Sheol. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que realmente ahí hay una limitación muy grande. Es decir, un cielo visto desde una perspectiva concreta, una felicidad descrita desde una perspectiva concreta tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas porque hay personas que son buenas y nunca alcanzan esa felicidad. Tiene muchos problemas porque si el final de todo es irse a reunir con los padres en el Sheol, es igual el destino del bueno y del malo. Esto no me lo invento yo, el libro de Eclesiastés plantea ese problema. El Eclesiastés dice: ¿y al final qué? ¿Y al final qué? Se muere el bueno, se muere el malo y quedan iguales. Es decir, la perplejidad que causa el hecho de la muerte, la perplejidad que causa el hecho de la igualdad que trae la muerte, es algo que no queda resuelto en el Antiguo Testamento. Porque finalmente todos se van a ese lugar, un lugar de sombras, un lugar donde hay una especie de existencia subhumana. Pero ¿ahí qué? Entonces aparecen unas cuantas luces muy pequeñas en el Antiguo Testamento, pero que luego nos van a mostrar su fuerza en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas luces? Usted recuerda esta frase que aparece en el libro de Job, ya que lo hemos mencionado: yo mismo, cuando me hayan arrancado mi carne, después de que haya muerto y me hayan arrancado mi carne, en mi carne veré a Dios. Es decir, ya Job presenta un algo después de la muerte, un acto de justicia que va más allá de la muerte.
Y por supuesto tenemos el testimonio de los libros de los Macabeos, donde aparece la certeza de que después de la muerte algo sucede. Hay dos elementos que hay que recordar de los libros de los Macabeos. También le pregunté por los libros de los Macabeos a mi amigo judío y me dijo que para ellos eran muy importantes. Me dijo eso, que ellos no rechazaban los libros de los Macabeos, sino que eran muy importantes los libros de los Macabeos. Entonces le pregunté, y me dijo eso. De los libros de los Macabeos hay dos cosas que hay que destacar. Primera cosa que hay que destacar. Observe usted que algunos de los guerreros, esto aparece en cualquier libro de apologética donde hablan del purgatorio, algunos de los guerreros cayeron en batalla, pertenecían al pueblo de Dios. Y entonces Judas dice, vamos a ofrecer sacrificios por ellos. Vamos a reunir dinero y vamos a ofrecer sacrificios por estos guerreros. Y el libro de los Macabeos elogia ese acto de Judas. Y ahí viene una gran pregunta. ¿Por qué se ofrecen sacrificios a Dios en favor de estas personas? Si ellos ya estuvieran en una situación de bienaventuranza, no había por qué ofrecer sacrificios. Si se creyera que ellos están condenados, no habría por qué ofrecer sacrificios. Entonces viene la idea de que después de la muerte, esta es una de las dos enseñanzas claves de los libros de los Macabeos, de que después de la muerte sí hay posibilidad de orar por estas personas. Hay algo que sigue, hay un orden de la justicia que sigue al orden de la muerte, por lo menos como lo ven nuestros ojos. Esa es una parte. Y la otra parte clave es lo que hemos destacado en otros momentos de este curso, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, estos muchachos que fueron torturados. Y usted recuerda cómo ellos dicen, yo pierdo esto, pero espero recuperarlo de Dios. Es decir, ellos tienen conciencia de que hay una resurrección feliz y le dicen al tirano, tú no tendrás parte en esa vida, en esa resurrección tú no tendrás parte. Tú no resucitarás para la vida. ¿Qué está indicando eso? Está indicando la certeza de que sí hay un destino que es distinto para justos y para inicuos. Son destinos diferentes. Entonces aparecen ciertamente esas ideas ya desde el Antiguo Testamento. ¿Qué cambia con el Nuevo Testamento? Cambian muchas cosas. Vamos a resumir los cambios que trae la enseñanza del Nuevo Testamento en 4 puntos. 4 puntos claves de este cambio. Fíjate que en el Antiguo Testamento todo como que queda resumido en las palabras que ya hemos repetido, ¿no? Seguridad, prosperidad y fecundidad. Sin embargo, queda una duda sobre qué pasa después de la muerte y si es igual el destino del justo y del injusto. Ahí queda una duda. Esa parte está clara. Y queda sugerida la idea de una resurrección. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento trae varios cambios. Primer gran cambio, lo encontramos en los textos de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas declaran expresamente felices a personas que de ninguna manera serían consideradas felices en el Antiguo Testamento. Es decir, que no corresponden a nuestro famoso esquema. Cuando se habla de felices los pobres, los mansos, los que lloran, los perseguidos, hombre, eso ya no corresponde. Es decir, el reino de Dios, predicado por Jesucristo, aparece como una realidad paradójica, una realidad en cierto sentido incomprensible. Aclaración. ¿Quiere decir esto que hay una ruptura total con el Antiguo Testamento? No, señor. Como hemos explicado en otras oportunidades, el puente que une al Antiguo Testamento con la predicación de Cristo son los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé
que asoman en textos de Sofonías, de Isaías, de, de Miqueas y de algunos otros, los pobres de Yahvé están asegurando que la verdadera alianza se cumple en aquellos que renuncian a los ídolos y muchas veces al parecer y las corrientes de este mundo para apegarse, para adherirse solamente a Dios. Entonces, si te das cuenta, el mensaje de las bienaventuranzas está ahí, conecta perfectamente con los pobres de Yahvé. O sea que una idea que venía del Antiguo Testamento, que es la idea del germen pequeño pero que crece, la idea del pequeño resto, la idea del pueblo pobre y humilde, esa idea es la que aparece luego en la predicación de Cristo. Pero es un gran cambio, porque entonces la felicidad es descrita en términos que no eran la descripción estándar en el Antiguo Testamento. Primer gran cambio, las bienaventuranzas. Segundo cambio muy grande, está en otra frase de Cristo. Aquello de acumular tesoros en el cielo. Es decir, el desengaño frente a los bienes de este mundo es explícito. Acumulen tesoros en el cielo. Los tesoros de la tierra son siempre inseguros. Los tesoros de la tierra son inseguros. ¿Cómo describe Cristo esa inseguridad? Dice, aquí hay ladrones, ¿cierto? Ladrones que roban y hay polilla que roe. Entonces, el segundo gran cambio en el planteamiento de la felicidad, de lo que es una vida feliz, de lo que es una vida plena, de lo que es entrar en el reino de Dios, el segundo gran cambio que nos trae Cristo, ¿cuál es? Pues hombre, aquello de acumular tesoros en el cielo, que va muy unido a otra expresión de Cristo, tu Padre que ve en lo escondido. Observemos cómo en el texto que les leí del capítulo 42 de Job, parte de la felicidad está como en una especie de ostentación, ¿no? Es decir, ahí está, usted ve allá estas colinas, bueno, ahí están mis 14,000 ovejas. Y usted ve hacia allá, mire, allá vienen las primeras 300 de las 1,000 yuntas de bueyes, ¿no? Es decir, hay una especie de... Parte de la felicidad claramente es eso que casi podríamos llamar ostentación. No necesariamente hay que calificarlo de vanidad, no necesariamente es un pecado de vanidad. Probablemente el hombre del Antiguo Testamento veía la muestra de esa abundancia como una muestra de la bendición de Dios. O sea, mira cómo me ha bendecido el Señor. ¿Ves esta preciosa... Claro, es que el protestantismo es un judaísmo repetido en muchísimas cosas. Entonces, ves esta preciosa mansión, acuérdate Salomón ante la reina de Saba, ¿no? Salomón exhibiendo toda su riqueza, en el fondo lo que está diciendo es, nosotros somos los bendecidos por Dios, nosotros somos el pueblo que Dios escogió, esta es la bendición de Dios, esto es lo que Dios puede hacer con nosotros. O sea, no necesariamente hay que calificar esto de vanidad, ni de arrogancia, pero en cualquier caso sí hay una ostentación. Cristo cambia la dirección completamente. Tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Cuando vayas a dar limosna, que nadie se entere, que nadie lo sepa. En los diálogos que tiene Job, el libro de Job es muy interesante para este tema. En los diálogos que tiene Job con sus amigos, Job habla con plena naturalidad sobre todos los bienes que él hacía. Hay un capítulo en particular donde él hace toda la lista de los bienes que él hacía. Y todo lo que, la ropa que yo le di a los pobres, y todos los bienes que yo repartía, y los alimentos, y si yo hacía. Para él eso, lo mismo que las riquezas de su casa, lo mismo que las yuntas de bueyes, para él todo eso es la señal de bendición de Dios. Cristo cambia completamente esa perspectiva. Créele más a la humildad de lo escondido, créele más a lo que sucede en tu corazón, créele más a aquello que solo ve tu Padre. Acumula
tesoros en el cielo. No pretendas mostrar, no pretendas exhibir. De hecho, las personas que aparecen con una gran riqueza en la predicación de Cristo aparecen inmediatamente criticadas. Los dos ejemplos que vienen inmediatamente a nuestra mente son el de aquel hombre que tuvo una gran cosecha, ¿no? Y tuvo una gran cosecha y entonces de inmediato dice, ¿ahora qué voy a hacer? Pues voy a tumbar estos graneros y voy a construir otros graneros más grandes y después me voy a tumbar, dicen los españoles, no me voy a tumbar y voy a decir, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años, come, bebe, date buena vida. Y de inmediato se le llama insensato. Y el otro rico que también tenía muchísimos banquetes es el rico que llamamos el Epulón. Pero usted recuerde que Epulón no es un nombre. Epulón viene del latín epule, que significa banquete. El rico Epulón es el rico banqueteador, el rico comelón, el rico que banqueteaba y comía y comía. Pero usted se da cuenta cómo en la predicación de Cristo eso no aparece como una señal de bendición, más bien aparece como el terrible peligro de que se te olvide que a tu lado hay personas que están sufriendo y que incluso a la puerta de tu casa puede haber alguien que te está esperando y necesitando. Entonces Cristo cambia completamente la perspectiva. Tercero, Cristo une la felicidad eterna a la atención a los más pequeños. Bueno, esto es algo que aparecía también en el libro de Job, si seguimos con ese punto de comparación. Acuérdate que Job habla de todo lo que él ayudaba a los pobres y todo aquello. Pero tú te das cuenta que para Job argumentar toda la grandeza de la vida que tenía, es muy importante decir que él era muy apreciado y muy respetado en el pueblo. Cuando yo hablaba, los ancianos callaban, mano a la boca, los jóvenes se retiraban. Es decir, para él es muy importante el papel que tiene ante los poderosos. Para Cristo, lo importante no es lo que tú seas ante los poderosos. Para Cristo lo importante es quién has sido tú frente a aquel que sufre. Y dice el Señor, ¿cómo es? Lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces, en el Antiguo Testamento ciertamente se habla de caridad y se habla de atender y de ayudar al necesitado, pero es el necesitado de la propia raza. Usted recuerda el libro de Tobías, aquel hombre llamado Tobit, era un hombre muy caritativo, pero Tobit era caritativo con los de su raza. Entonces, cuando él se iba a sentar a celebrar alguna de las comidas judías que solían ser abundantes, entonces él le decía, por ejemplo, al hijo, ve a ver si hay por ahí alguno, pero es alguno de los nuestros. Es alguno de los de nuestra raza. Ve a ver si hay alguno por ahí. Entonces, la caridad existe, pero es la caridad básicamente basada en la raza, basada en el mismo pueblo. Esa es la caridad que cuenta ahí. Esa es la caridad que importa. Y en segundo lugar, es muy importante la capacidad de influencia que tú tengas. La influencia que tú tengas. Entonces, por ejemplo, en los libros de los Macabeos se dan los nombres de los embajadores que recorrieron Roma, Macedonia y Grecia como embajadores. Y se destaca, y fueron recibidos por el Senado romano. Y fueron recibidos en la asamblea allá en el Areópago, allá en Atenas, ¿no? Entonces, ese medir la felicidad en términos de influencia, en términos de poder, es muy propio del Antiguo Testamento. Jesús cambia eso. De hecho, su actitud frente a los poderosos no es una actitud, llamémosla así, infantil, grosera, pero es una actitud que uno solo puede calificar de independiente.
Acuérdate estas escenas de la pasión. Pilato le dice a Cristo: oye, ¿no sabes que tengo poder para salvarte o para condenarte? Y Cristo no le tiemblan las rodillas, ni se arrodilla, ni pide clemencia. Le dice: tú no tienes ningún poder si no lo hubieras recibido. No tendrías ningún poder si no lo hubieras recibido. Por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor. Le dicen a Cristo: Herodes te está buscando para matarte. Y responde Cristo: vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana trabajo, pasado mañana llego a mi final. O sea, Cristo tiene una independencia frente a los poderosos que es un gran contraste con lo que aparecía en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, el tener diálogo de igual a igual con el Senado romano, eso es visto. O sea, el Senado romano nos mandó una carta. Y tú puedes leer, en los libros de los Macabeos, tú puedes leer la carta que el Senado romano le mandó al pueblo judío. El Senado de la urbe envía su saludo a los hermanos judíos que habitan en no sé dónde, en Jerusalén. Imagínate, nos escribió el Senado romano, cosa seria. Somos gente, caray, somos gente. A Jesús eso parece importarle nada. Que sea Herodes, que sea Pilato, que sea el sumo sacerdote. Acuérdate la pregunta que le hace Caifás: ¿cuál es tu enseñanza? Respuesta de Cristo: yo siempre enseñé en público, pregúntele a ellos. Con lo cual, eso está en el Evangelio de Juan, en la Pasión de Cristo según San Juan. Con lo cual hay un detalle muy importante. Al responder así, Cristo también implícitamente le está diciendo: es que yo no manejo dos discursos. Yo no digo una cosa aquí y otra cosa allá. Lo que yo dije allá vale aquí. Y ahora pasemos a usted, señor Caifás. ¿Usted cuántos petit comité tiene? Porque he sabido que este Caifás manejaba un discurso ante la gente, otro discurso en el Sanedrín, otro discurso cuando se reunía con el suegro llamado Anás. O sea, Jesús casi lo podríamos describir como un iconoclasta. Jesús no se arrodilla ante esos poderes y nos enseña a nosotros a no darle gran importancia a esos poderes. No es irrespetuoso, no es grosero, en ningún momento es grosero, pero tampoco es servil frente a esos poderes. En cambio, sí es servil cuando se trata de los pequeños, cuando se trata de los pobres, cuando se trata de los necesitados. Y ese es un cambio muy grande. ¿Cuántos llevamos? ¿Llevamos 3 puntos? Llevamos 3 puntos. Y luego el cuarto punto, la otra gran diferencia es que Jesucristo presenta el acceso a esa felicidad, lo presenta a través de sí mismo. Y esto es absolutamente inconcebible en el Antiguo Testamento. Pero Cristo presenta el acceso a la felicidad a través de sí mismo. La frase más importante de esto es: nadie va al Padre sino por mí. Es decir, las pretensiones, llaman a eso en teología, las pretensiones de Cristo frente a la bienaventuranza son las de un loco, las de un impostor o las del Hijo Eterno de Dios. Así se expresa Joseph Ratzinger refiriéndose a estas pretensiones de Cristo. Cuando Cristo dice: nadie va al Padre sino por mí, o sea, ¿quién dice eso? ¿Quién se puede atrever a hablar así? Es que es... O el que dice: yo soy Señor del sábado. O sea, tú imagínate que el sábado es la institución divina por excelencia, la institución que conecta con el querer mismo de Dios, la institución que conecta con la creación, con el orden del universo. Y dice Jesucristo: yo soy Señor del sábado. Es demasiado decir. Entonces Cristo presenta el acceso a la bienaventuranza como algo que está ligado a Él. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Se presenta por encima de todo. Entonces, realmente Cristo le da un vuelco total a este tema de la bienaventuranza. ¿Qué promesas hace Él? Las promesas que hace Cristo son en realidad parecidas a estas, pero tienen claramente un sentido que por ahora debemos llamar más espiritual.
Por ejemplo, él habla del reino de Dios en comparaciones y dice que el reino de Dios es como un banquete. Uno se da cuenta que el reino de Dios es algo que toca la tierra, pero que no es solamente terrenal. En algún momento dice Cristo, el reino de Dios no está ni aquí ni allí. El reino de Dios está, y utiliza el texto griego, que es el único que tenemos, utiliza una preposición griega, obviamente, que se puede interpretar como el reino de Dios está en ustedes o el reino de Dios está entre ustedes. Entonces uno no sabe, cuando Cristo habla del reino de Dios, uno no sabe si está hablando de una realidad puramente terrenal o de una realidad celestial. O mejor dicho, sí sabemos que no es algo puramente terrenal, porque no es algo que tiene una realización inmediata ni aquí ni allí, pero sí es algo que empieza en esta tierra, empieza como semilla en esta tierra. Finalmente a lo que nos conduce Cristo es a esa expresión, reino de Dios, y el reino de Dios es algo que tiene comienzo, arras, anticipación, destello en esta tierra, pero que claramente tiene su desenlace, tiene su plenitud más allá de esta tierra. ¿Y cuál es ese desenlace y cuál es esa plenitud que tiene? Pues lo dice él por medio de comparaciones. Es una boda, es un banquete, es una casa. Me voy a prepararles un lugar. Cuando esté preparado volveré y los llevaré conmigo. Entonces Cristo utiliza esas comparaciones, ¿no? Una casa, un banquete, un reino, unas bodas. Bueno, eso comentamos en cuanto al contexto bíblico y a dónde nos lleva la Sagrada Escritura. Hacia la parte final, pues vamos a mencionar algo de lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Hablemos de los límites de la imaginación. ¿Por qué es tan difícil el cielo? Pues por la misma razón que es difícil hablar sobre el infierno, por la misma razón, porque resulta que nuestro lenguaje, en términos de meditación, en términos de predicación, nuestro lenguaje pues va hacia la imaginación. Y resulta que la imaginación es una aliada muy pobre cuando se trata de hablar de estas realidades. Efectivamente, después de la muerte, las realidades que son tan cercanas a nosotros, realidades materiales, realidades sensibles, son realidades que ya no tienen, pues por lo menos eso podemos decir, que ya no tienen esa misma estructura, ya no son de la misma manera. Entonces nuestra imaginación se estrella con grandes límites, por ejemplo, en el aspecto material. Cualquier intento de imaginar al cielo materialmente produce algo que o no nos satisface o que si nos satisface nos aburriría. El aburrimiento es el gran enemigo del cielo. Y cualquier cosa que tú imagines materialmente termina produciendo aburrimiento. Entonces, si tú piensas en el plato de comida que más te guste, entonces ese plato de comida que más te guste, pues si te lo dan mañana, tarde, noche, llega un momento en el que ya no es cielo, sino que eso se te vuelve infierno. Y así pasa con los demás placeres. En otras religiones, por ejemplo, los musulmanes han tenido en altísima estima el placer sexual, por lo menos para los hombres. Entonces hablan de que un hombre tenga 70 mujeres, como quien dice, va a tener todo el sexo en todas las posibilidades, variaciones, gustos, pero eso no termina de convencer, porque lo material termina produciendo una sensación de insatisfacción, una sensación muchas veces incluso de hastío. Esto lo comprobamos en el testimonio de personas que han tenido muchas cosas. Es muy bonito escuchar testimonios de conversiones. Y varias veces en retiros espirituales, por ejemplo, hemos escuchado personas que dicen, pues yo lo tenía todo, pero eso no me llenaba. Tenía todo. ¿Y por qué dices que tenías todo? No, pues porque materialmente tenía todo. Tenía viajes, tenía dinero, tenía amigos,
Y hoy la gente habla pues muy abiertamente de eso. Tenía mis novios o mis novias y disfrutaba y gozaba, pero eso me dejaba vacío. Entonces lo mismo pasa cuando intentamos imaginar al cielo en términos materiales. Ahí tenemos una gran dificultad, eso se estrella. Por eso dice San Pablo, como previniéndonos, nos da dos advertencias. Dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios ha preparado para aquellos que creen en Él, para aquellos que esperan en Él. Como diciéndonos, por favor, póngale un límite a su imaginación. La imaginación no le va a servir. Y otro texto de San Pablo es cuando él habla de que debemos restringirnos al tratar de imaginar ¿qué? Tratar de imaginar los cuerpos gloriosos, ¿no? Dice, si tú siembras una semilla, tú no puedes imaginar el árbol. Imaginémonos una persona que nunca hubiera visto ningún árbol y yo le presento una semilla, por ejemplo, de mandarina, y le digo, mire, de aquí sale un árbol. Me resulta imposible imaginarlo. Entonces lo material es un gran límite en el acceso a lo que es el cielo. Luego el egoísmo también es un gran límite, porque muchos de nosotros, al imaginar una felicidad o algo que nos hace felices, automáticamente pensamos en algo que se vuelca sobre nosotros. Se nota bien en esa idea musulmana que ya dije de las 70 mujeres para un hombre, ¿no? Entonces este hombre se supone que con una potencia sexual ilimitada tiene 70 mujeres y todas para él. Eso es un egoísmo, realmente es una cosa muy infantil y muy tonta. A veces el egoísmo no es de una persona, sino es un egoísmo de una raza, de un pueblo. Y es una gran dificultad de esto porque, de algún modo, pues nosotros también sabemos que el plan de Dios, lo que Dios quiere, no se limita solamente a un pueblo o a dos pueblos. Entonces el egoísmo es una gran dificultad en este tema del cielo, porque estamos pensando mucho en nosotros. Hay una palabra problemática. Normalmente, para que haya felicidad tiene que haber novedad. Un refrán antiquísimo dice, en la variedad está el placer. Entonces, ¿cómo sería eso de una novedad permanente? En algunos foros en que he tenido ocasión de participar, pues como lector básicamente, donde se habla de estas cosas, donde se habla, por ejemplo, de la inmortalidad, entonces las personas hacen reflexión sobre eso. El gran problema hoy, por ejemplo, en la medicina no es solamente alargar la vida, sino mantener una vida de cierta calidad. Mantener una vida de cierta calidad no es solamente mantener una cierta actividad intelectual. Mantener una vida de cierta calidad también es que sea una vida feliz. Una vida feliz. A ver si lo tengo aquí. Ayer me encontré un artículo para que ustedes vean que estos temas de la felicidad son temas que siguen atrayendo muchísimo. A ver si está por acá. Donde se habla, es un artículo muy interesante que habla sobre el tipo de felicidad de los que buscan los ¿cómo se llaman? Los japoneses. Ahí está, que no lo tengo aquí. Ese es un artículo muy interesante que habla de la isla de Okinawa. La isla de Okinawa, que se escribe con W al final, es una isla que es famosa porque muchas personas viven realmente hasta muy avanzada edad. Es una isla isla japonesa, caracterizada por la longevidad. Y entonces en esa isla hablan de un secreto para una vida que sea larga y que sea feliz, una vida larga y feliz. Esta página, cnbc.com, publica un artículo en inglés sobre la palabra ikigai, una palabra japonesa que se supone que significa una vida con propósito. El gran problema de la vida no es solo que la vida sea larga, sino que la vida sea feliz, porque la vida puede volverse terriblemente tediosa. Hace unos meses, probablemente ustedes lo hayan olvidado, fue noticia el caso de un australiano, un científico australiano, que él anunció públicamente que él se iba a suicidar.
Como la eutanasia, como el suicidio asistido no está permitido por la legislación de Australia, entonces él anunció públicamente que él se iba para Suiza. Suiza es el paraíso del suicidio asistido. Entonces, cuando un amigo suyo le diga, me voy para Suiza, usted debe averiguar qué tipo de etiquete compró la persona. Si es solo de ida, es más preocupante todavía. Entonces, el australiano dijo, me voy para Suiza y me voy a matarme. Y entonces él dio una cantidad, fue una muerte bastante ostentosa, bastante exhibida. Casi podría decir uno que fue una muerte en tiempo real. Y entonces este señor contó, ¿sí recuerdan la historia? ¿Algunos de ustedes recuerdan esa historia? Y entonces él dijo, me voy a matar, y la razón por la que me voy a matar, yo no tengo ninguna enfermedad terminal, nada de eso. Tampoco estoy hundido en las deudas, simplemente, ya estuvo bien la vida, ya me cansé, ya esto estuvo bien, ya no hay más que hacer, ya no le encuentro más sabor a este asunto, ya esto se acabó. Y entonces él fue a Suiza, y allá por una módica suma, entonces lo mataron. Allá lo mataron. Hay una empresa que está produciendo una cosa que se llama Death Pods. Death, o sea, muerte, y pods, esa palabra significa tantas cosas. Los Death Pods, ¿qué son? Son unas especies de camas diseñadas para que usted se suicide. Entonces usted se acuesta, es una cama bastante confortable, de manera que su muerte pues sea confortable. Usted se acuesta ahí, entonces eso primero lo anestesia y luego lo envenena, y entonces usted se muere, con la ventaja de que ese mismo receptáculo le sirve de ataúd. Y si luego usted se va al estado de Washington, entonces lo vuelven abono. Porque ya el estado de Washington dice que el cuerpo humano se puede utilizar como compost. Se puede utilizar para abono. Ese es el estado del mundo actual. El cuerpo humano para abono, y así le pagamos la deuda a la Pachamama. Ya ahí le pagamos a la tierra todo lo que le hemos hecho. Entonces está el problema de la novedad. Ese australiano que va a Suiza a matarse, él dice abiertamente, yo no tengo ningún Parkinson, yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo nada de eso. Sino que ya me cansé, ¿ya qué más hago? O sea, me despierto, se parece que le faltaba Ikigai a ese señor. Entonces, yo ya qué más hago, yo no tengo más que hacer. Como no tengo más que hacer, entonces me mato. Ya no hay más que hacer. Pero bueno, eso que es un problema para la tierra, también es un problema para el cielo. Por eso existen esos chistes irreverentes que dicen, los ángeles, además de cantar Hosana, Hosana, Hosana todo el día, ¿qué más hacen? Es el problema de la novedad. El problema de la novedad. Otro problema que hace difícil el cielo para nuestra imaginación es el problema del ocio y la actividad. Muchas veces para usted un tiempo de reposo es un tiempo de ocio. Mucho estudiante, sobre todo los estudiantes inmaduros, estudiantes con un alto grado de inmadurez, se sienten felices cuando se acaba el semestre. Eso denota inmadurez. ¿Sí? Entonces el estudiante se siente, porque ya puedo descansar. Pero el problema está en que la palabra descanso también es una palabra compleja. ¿Qué es realmente descansar? ¿Qué es descansar? Porque a veces descansar es, déjenme en paz, déjenme dormir bastante. Por eso dice un meme que anda por ahí, ¿no? Si amas a alguien, déjalo dormir, ¿no? Entonces, para muchas personas se imaginan la felicidad en términos de ocio, de no hacer nada. Pero resulta que del ocio al tedio tampoco hay mucha diferencia. Entonces, ¿hay alguna actividad en el cielo? ¿O cómo es el balance de actividad y de ocio ahí? ¿Hay algún tipo de creatividad en el cielo? Fíjate que todas estas expresiones y todos estos límites de la imaginación parten del mismo problema, que es lo mismo que sucedió cuando hablábamos del infierno. Usted pues difícilmente se acordará de eso, pero en todo caso es el mismo problema que mencionábamos ahí. ¿Cuál es el problema? Que usted imagina la eternidad como ¿qué? ¿Como una qué? Una duración ilimitada. Cuando usted imagina la eternidad como una duración ilimitada, usted se va a encontrar con ese problema. Usted se va a encontrar con que tiene el grave problema
de que ninguna actividad va a ser suficientemente buena. Entonces, cuando usted imagina una gran duración, en realidad usted se imagina como lo que vivió el australiano ese. Es decir, ¿qué más hago? ¿Ahora qué? Ya he aprendido varios idiomas. ¿Ahora qué? ¿Me pongo a aprender árabe o qué hago? Ya aprendí chino, ya sé cantonés y mandarín. ¿Y ahora qué más hago? ¿Qué más aprendo? ¿Aprendo a tocar otro instrumento? Entonces, pero el problema ¿de dónde surge? El problema surge de ver la eternidad como duración, como una prolongación indefinida del tiempo. Por supuesto, la eternidad no es eso. Y un último problema que tenemos es el problema de la cercanía de la multitud. Es un problema muy, muy interesante. Ser multitud trae un tipo de alegría y ser grupo pequeño trae otro tipo de alegría. Ser multitud trae una alegría. ¿Eso dónde se nota? Por ejemplo, en un estadio. Si tú estás viendo tu equipo favorito y hay 100,000 personas en el estadio, eso produce una cierta sensación de regocijo. Ese clamor de una multitud. Cuando, por ejemplo, todos a una sola voz insultan al árbitro, ¿sí? Ese momento. Entonces, sentirse multitud es algo bueno. Eso te hace sentir fuerte, da una sensación impresionante. Pero hay otros momentos en que tú quieres es la cercanía de un buen amigo, de una buena amiga, o de un pequeño círculo de tus amigos y compartir con ellos. Y ambas cosas te hacen feliz. Entonces, la multitud tiene de bueno que te da una sensación de plenitud, de abundancia y de fuerza. El grupo pequeño tiene de bueno que te hace sentir calidez, aceptación, un lenguaje común. Pero las dos opciones tienen sus propios límites en la imaginación. La multitud te hace sentir anónimo y en un momento dado te hace sentir en peligro. Y el grupo pequeño te hace sentir, pues eso, pequeño, un poco débil y a veces insignificante. Si tú tienes tu pequeño grupo de amigos que creen en los dragones dorados y son únicamente ustedes 6 o 7 que creen en los dragones dorados, entonces llega un momento en el que tú puedes sentirte perfectamente estúpido. Porque tú dices, realmente esto solo existe en nuestra cabeza. Entonces, este es un problema también de la imaginación. El cielo, ¿cómo es? El cielo tiene la intimidad de la cercanía o tiene la potencia de la multitud. ¿Cómo es el cielo? Por eso la imaginación realmente no nos ayuda demasiado. Las expresiones que utiliza la Biblia, ahí llegamos a lo del Apocalipsis, las expresiones que utiliza la Biblia son muy diversas. A veces nos presentan esa cercanía. Por ejemplo, esa cercanía que es la del novio con la novia. Ese Apocalipsis capítulo 21, ese Jesús que va a casarse con la iglesia, esa cercanía, ese llamado expreso de Mateo 25, venid benditos de mi Padre. Ese sentir que me llama Él, me llama a mí y me llama a participar. Todavía más expresamente lo dice otra parábola, siervo bueno y fiel. Uno puede imaginarse estas palabras dirigidas a uno, siervo bueno y fiel. Entonces, hagamos el ejercicio de la imaginación. Ignacio, siervo bueno y fiel, entra al banquete de tu Señor. Si uno hace el ejercicio fuerte de la imaginación para decir, entra al banquete. Entonces, es algo personal, es algo íntimo, es algo cercano, es Él. Él me está llamando, pasa al banquete de tu Señor. Y te sientes cerca de Él. Pero luego también la Biblia nos presenta grandes multitudes. Y escuché el número de los salvados, 144,000. Pero además de esos 144,000, el mismo libro del Apocalipsis dice que había una multitud que nadie podría contar. Una multitud que nadie podría contar, de toda raza, lengua, condición. Es decir, esa imagen de las 12 puertas de Jerusalén y las multitudes entrando por esas puertas. Una ciudad inmensa, toda de oro. Una ciudad que no necesita templo porque el Cordero es su templo. Una ciudad que no necesita lámpara porque el Cordero es su lámpara. Una ciudad en donde no es necesario defenderse de nadie.
una ciudad donde no hay extranjero, ni extraño, ni forastero, porque todos somos como si fuéramos inmensamente cercanos, como si fuéramos amigos íntimos. Todas esas imágenes nos presenta la Escritura, pero usted se da cuenta que hay grandes límites en la imaginación. Para hablar con rigor de la bienaventuranza, entonces necesitamos pasar a la perspectiva filosófica y teológica, que la vamos a ver brevemente. Ya les dije, quien desee profundizar en eso, por favor, suma teológica, prima secunde, cuestiones de la 1 a la 5. Ese es un buen número de artículos. Lo que hace Santo Tomás, que es en quien nos estamos apoyando para esto, lo que hace Santo Tomás en esas cuestiones de la suma teológica es examinar en qué puede consistir la felicidad. Ojo con este dato que le voy a decir. Santo Tomás no describe la felicidad. De hecho, ojo con esto, Santo Tomás no alienta la idea de describir la felicidad. No es buena idea pretender describir la felicidad. ¿Por qué? Hermanos, por lo que hemos dicho aquí, porque si vas a tratar de describirla, vas a caer en los límites de la imaginación. Vas a encontrar problemas en la novedad, en el ocio y la actividad, la cercanía a la multitud, el materialismo, el egoísmo. Vas a caer en esto. Vas a caer en todo eso. Entonces, le cuento lo que usted se va a encontrar ahí, si quiere leerlo. Lo que muestra Santo Tomás, ¿qué es? Lo que muestra es en qué consiste. Es decir, ¿dónde está la raíz, esencia y fuente de la felicidad? No pretende describir. Ustedes me perdonan que yo repita tanto esa aclaración, pero ¿sabe por qué la repito? Porque es que lo que se le ha criticado a Santo Tomás es precisamente que la felicidad que él presenta es aburrida, insípida, abstracta, demasiado intelectual. Pero es que él no está describiendo la felicidad, él está describiendo las condiciones para que haya una felicidad que sea eterna, que sea plena, que nunca envejezca. Eso es lo que está describiendo él. Entonces, por favor, no le pida a Tomás de Aquino, no le pida una descripción de la felicidad. Y si uno tiene que hablar de descripciones de la felicidad, ¿qué debe hacer? Mi sugerencia es, utilice diría yo, con moderación y con inteligencia usted mismo, utilice las descripciones bíblicas. Entonces usted puede decir, hombre, como el compartir con unos amigos, solo que uno de nuestros amigos es Jesucristo. La ciudad santa donde no hay que defenderse de nadie. Utilizar las comparaciones bíblicas, digamos que son las más sanas, por supuesto, para este tema. Pero Santo Tomás no está tratando de describir cómo es la felicidad, ni qué se vive ahí. Por eso los presupuestos para él son, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que tiene que estar para que haya felicidad eterna? ¿En qué consiste esa eternidad? Y por tanto, ¿cuál es el carácter abstracto? Fíjate que en la Biblia todo el énfasis está en la perspectiva concreta. Santo Tomás, en cambio, se va a ir por el lado del carácter abstracto. El carácter abstracto despierta poco entusiasmo en nosotros. Sí. ¿Por qué el carácter abstracto despierta poco entusiasmo en nosotros? Porque el entusiasmo es algo que depende de la imaginación. Si usted quiere que se entusiasme un niño o una chica, se entusiasme con un paseo, usted le dice algo sobre a dónde va a ir. Entonces, cuando usted le cuenta que va a ver tal o cual cosa, esa imaginación es la que despierta el entusiasmo. El entusiasmo no va a surgir de ese tipo de análisis porque el entusiasmo requiere de imaginación y la imaginación tiene muchos límites. Bueno, entonces, ¿qué es lo esencial? Aquí viene la frase. Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no puede faltar? La respuesta de nuestro hermano Tomás de Aquino es: lo esencial en la bienaventuranza eterna es el acto intelectual. Es el acto intelectual que contempla a Dios en su esencia,
El nombre que eso tiene es visión beatífica. ¿Qué significa beatífica? Beatus en latín quiere decir sobremanera feliz. De ahí viene, entre otras cosas, el nombre Beatriz. Para que ustedes sepan que sus estimadas Betis y Beatrices quieren decir la que es muy feliz. Entonces, beatus significa feliz. Beatífico es lo que te hace feliz. ¿Y la visión beatífica qué es? La visión que te hace feliz. Entonces, lo esencial de la felicidad eterna, lo esencial del cielo, ¿qué es? La contemplación de Dios. Dios en su esencia. Primera de Juan capítulo 9, ahora somos hijos de Dios, todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Porque lo veremos tal cual es. Esa es la esencia de la felicidad eterna. Esa es decir, es el acceso a una verdad perfecta, es el acceso a una verdad plena, pero es que no es una verdad, es la verdad plena. De ese acceso a esa verdad plena, esa verdad infinitamente deseada por el corazón humano desde toda su historia, el acceso a esa verdad produce la felicidad. Es decir, la inteligencia no es la que da la felicidad. La felicidad la da la voluntad, pero la voluntad encuentra su felicidad por la contemplación que tiene la inteligencia. Entonces, el llegar a esa verdad, a la verdad de ese Dios que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos ha santificado, es lo que trae felicidad. Tratemos, ya sabemos que la imaginación no es nuestra aliada, pero tratemos de explicar por qué eso puede dar felicidad. ¿Por qué eso? Uno, pues tal vez por lo que todos estamos tan amarrados a la imaginación, uno no ve fácilmente por qué eso puede ser feliz. O sea, sí, vi eso, ¿no? Una vez le preguntaban a un matemático, vive todavía, le preguntaban, bueno, si usted lo durmieran ahora y lo despertaran dentro de 100 años, ¿cuál sería su primera pregunta? Y decía él, mi primera pregunta sería, ¿ya resolvieron la conjetura de Riemann? La conjetura de Riemann es el problema no resuelto en matemáticas más famoso en este momento. La persona que resuelva la conjetura de Riemann gana, entre otras cosas, además de una fama inmortal, gana $1.000.000. Hay un premio de $1.000.000 para la persona que resuelva la conjetura de Riemann. La conjetura de Riemann, pues no la vamos a explicar ahora, pero tiene que ver con los números primos. Entonces, pues para ese matemático, poder ver la resolución de la conjetura de Riemann sería la gran alegría. Pero esa es la alegría de la que estamos hablando aquí, es decir, es la alegría de llegar como a un tipo de conocimiento. O sea, muchas veces nosotros asociamos la alegría con otras cosas. Nosotros asociamos la alegría, por ejemplo, qué sé yo, con el encuentro con una persona que uno quiere mucho, encontrarse con esa persona, reír con ella, recibir su abrazo. Eso parece mucho más feliz que en llegar a descubrir la conjetura de Riemann o llegar a aclarar, por ejemplo, cuántos tipos de hielo hay. Problema muy importante dentro de la química, por favor, es establecer cuántos tipos de hielo hay. Hay muchos tipos de hielo del agua. Es necesario que usted sepa que hay varios tipos de hielo. Por ejemplo, hay un hielo que se llama el hielo 7. Es un hielo que tiene la característica de que ocupa menos volumen que el agua líquida. Entonces es un hielo que existe en la naturaleza. Eso no existe en la Tierra, pero eso existe, el hielo 7. Entonces, usted el día que usted llegue a aclarar la clasificación de todos los tipos de hielo, por fin lo resolví. Ya tengo todos los tipos de hielo. No es esa clase de alegría. No es esa clase de alegría. ¿Cómo podríamos descubrir esa alegría? Pues vayamos a Juan capítulo 17. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Entonces yo le voy a tratar de decir, me perdona, mi lenguaje es tan incompleto, obviamente, ¿no? Pero le voy a tratar de decir por qué eso es una alegría. Se lo voy a decir con 3 comparaciones de por qué llegar a la verdad de Dios trae una alegría infinita.
La primera razón es porque usted va a poder responder, va a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿por qué hiciste todo? ¿Por qué hiciste todo? ¿Por qué yo existí? ¿Por qué yo llegué a ser? ¿Por qué este universo? Y en el momento en el que tú llegues con toda la fuerza de tu pregunta ante Dios y le preguntes, ¿por qué hiciste todo? Y la respuesta sea, porque te amo, esa es una verdad. Y esa es una verdad que produce una felicidad inmensa. Fíjate que no estamos utilizando una descripción, o mejor dicho, la única descripción es ese diálogo ficticio. Tú imagínate que tú llegas donde Dios y tú le preguntas, ¿yo por qué existí? O tú le preguntas, ¿por qué la cruz? O tú le preguntas, ¿por qué la Eucaristía? ¿Por qué si hay tanta indignidad y pecado en la iglesia, tú seguías presente en la Eucaristía? ¿Por qué me esperaste tanto tiempo? ¿Por qué tuviste tanta paciencia? Cuando tú veas que todas tus preguntas, todos tus porqués, llegan a un solo gran porqué, y ese gran porqué tiene una sola respuesta, y esa respuesta es, porque te amo, porque los amo. Ese sentir, esa respuesta, es como asomarse a un océano de luz y de gracia y de amor. Y eso es llegar al cielo. Eso es llegar al cielo. Llegar a ese gran porqué. Entonces, cuando uno imagina al cielo como una especie de respuesta, no digamos una verdad como los tipos de hielo de la química o la conjetura de Riemann, sino que, que también son respuestas, ¿no? Cuando uno llega a una respuesta, y la gran pregunta es esa, la gran pregunta es el gran por qué. Entonces, ¿por qué la contemplación de Dios nos dará una infinita, inagotable alegría? Porque todos nuestros porqués quedarán resumidos en un solo porqué, y ese único y profundísimo porqué tendrá una sola respuesta, y la respuesta resulta que es el ser mismo de Dios. Y ese sentir que todo fue por amor, ese escuchar, estoy hablando metafóricamente, ese escuchar del corazón mismo de Dios que todo lo hizo por amor, eso produce una absoluta felicidad. Otra aproximación a ese mismo tema tiene que ver con los grandes misterios que nosotros con nuestra inteligencia tan limitada actualmente, realmente solo podemos bordear. Cuando uno está un poco piadoso, cuando uno tiene algo de devoción en el corazón, que yo creo que ninguno de nosotros tendrá nunca la suficiente, cuando uno tiene ese amor en el corazón y uno se acerca a la Eucaristía, uno siente que el misterio lo desborda. Porque resulta que no hay ninguna palabra, no hay ningún concepto, no hay ninguna frase que pueda ayudarme a entender la presencia de Cristo en la Eucaristía, ni la encarnación, ni por qué muere por nosotros los pecadores, etc. Nosotros nos quedamos sin palabras. Entonces nos explica Santo Tomás de Aquino que cuando uno utiliza palabras, uno está utilizando una mediación en el conocimiento. Entonces yo utilizo palabras, o sea, conceptos. Yo utilizo conceptos para tratar de entender las cosas. Entonces los conceptos míos, ¿cuáles son? Naturaleza, persona, transustanciación, esos son conceptos. Pero los conceptos son mediaciones. ¿Qué sucede ¿cómo se llama? En el cielo? Las mediaciones desaparecen. Entonces resulta que en lugar de los conceptos que yo utilizo, conceptos como naturaleza, persona, sustancia, etc. En vez de esos conceptos, ¿qué va a suceder? Dios mismo reemplaza esos conceptos. La visión beatífica. A mí me parece que esto es lo más avanzado que dice Santo Tomás sobre el cielo. Dios reemplaza los conceptos, es decir, tu mente no trabaja de una manera conceptual allá. No es que tú tengas una especie de teoría especializada, una especie de doctorado o postdoctorado o postdoctorado, como lo quieras llamar, porque todos esos estudios académicos son estudios que finalmente requieren ¿de qué? Que finalmente requieren de conceptos. Dios va a reemplazar tus conceptos. El lugar que ocupaban los conceptos en tu mente lo ocupa Dios mismo. Ese reemplazo, por favor escriban la expresión latina, se llama lumen gloriae. Ese gloriae va con AE, ¿no? Es decir, lumen gloriae, ¿qué es? Lumen gloriae es la acción directa de la potencia divina que reemplaza todo concepto en tu mente, de manera que tú llegas a tener una comprensión tan alta como tú puedes tener
según tu naturaleza finita. ¿Quiere decir que en ese momento podremos entender la encarnación plenamente? Respuesta, no. Tampoco vamos a poder entenderla. Pero sí vamos a poder entender infinitamente más de lo que entendemos ahora y sobre todo podremos entender todo lo que es posible entender para nosotros. Porque resulta que ninguna inteligencia creada puede entender esos misterios. Esos misterios ninguna inteligencia los puede creer, los puede entender. Entonces eso quiere decir que nosotros en esa visión beatífica, nosotros veremos reemplazados nuestros conceptos. ¿Hay algo que se parezca a eso? ¿Hay algo que se parezca a eso? Sí. La intuición. ¿Qué tipo de intuición? ¿Qué tipo de intuición? La intuición, parece que esto se parece a la intuición que tú percibes cuando tú ves a una persona que es muy cercana a ti, una persona que te quiere, una persona a la que tú quieres, y tú sientes que esa persona está pensando lo que tú estás pensando. Esa sensación de que su pensamiento está en ti, de que tu pensamiento está en él o en ella, se parece a esto. Es decir, tú ahí no necesitas conceptos, hay como una especie de conexión muy profunda entre las mentes. Es lo que suele suceder cuando se miran las personas que realmente se aman. En esa mirada no se necesitan palabras, no se necesitan conceptos. Entonces son miradas muy amorosas, a veces en la pareja, pero no solo en la pareja. Hay buenos amigos, buenas amigas que tienen estas experiencias. Hay experiencias entre padres e hijos que tienen esto. Hay veces que vamos a ofrecer nuestra cercanía a una persona que está sufriendo y nosotros no encontramos palabras, pero nuestra mirada algo le dice a la otra persona y aunque no utilizamos ni una sola palabra, hay algo que se entiende. Parece que eso sería como una anticipación de esto, pero obviamente hay que elevarlo a la millonésima potencia y esto es mucho más que cualquier cosa de esas. Entonces, esa verdad del cielo nos trae alegría. ¿Por qué? Porque todos nuestros conceptos, todo nuestro aparato conceptual queda reemplazado. Usted recuerde que nuestro amigo Tomás, el 6 de diciembre de 1273, tuvo una visión. Y después de que tuvo esa visión, él dijo, todo lo que he escrito es paja. Todo lo que he escrito es paja. ¿Por qué? Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué dijo él que todo lo que había escrito era paja? Pues porque todo lo que él ha escrito es conceptual. Y lo que él tuvo ahí fue una especie de visión, una especie de anticipación de esto que llamamos Lumen Gloria. Entonces, segunda razón por la que aparece esa felicidad en la contemplación de Dios, pues esa felicidad en la contemplación de Dios es inmensa porque el Lumen Gloria reemplaza todos nuestros conceptos. Entonces, eso significa que nos da una mirada muy profunda. Usted piensa el momento de su vida en que usted haya sentido a Dios más cercano, en que usted haya podido sentir más su amor, y usted se dará cuenta que siempre está ligado a un misterio de amor, pues de redención, un misterio de entrega, ¿no? Por ejemplo, Él me perdona, o Él me espera, o Él me ayuda, o cosas así parecidas. Pero ahora imagínese que usted tiene la verdad de ese ser, la verdad de esa ayuda, pero no como una elaboración de su mente, sino como que Él mismo lo reemplaza en usted. La tercera razón por la que podemos creer que hay una felicidad inmensa en esto es por una especie de sentirse soportado, de sentirse sostenido por este ser. Esa sensación de firmeza, esa sensación de fuerza. Nos dice Santo Tomás que cuando llega a este tipo de visión, la persona, es decir, toda mentira, todo engaño, toda ignorancia, pierde absolutamente toda fuerza. Es tan grande la claridad que toda otra afirmación que sea contraria al plan de Dios o al querer de Dios pierde toda fuerza. Entonces esto da una certeza, esto da una seguridad, esto da una fuerza, esto da un sostenernos que es algo demasiado grande, que es algo demasiado fuerte. Eso equivale en términos abstractos y en términos de eternidad, eso equivale a lo que usted experimenta cuando usted recibe un abrazo muy fuerte. ¿Por qué los abrazos fuertes tienen esa
ese impacto tan positivo dentro de nuestra psicología, porque un abrazo fuerte es como sentir que no me van a dejar caer, que hay alguien que está ahí, que soy importante para alguien, que es algo como eso es lo que se siente en un abrazo muy fuerte. Entonces podríamos decir que este tipo de presencia de Dios, que le quita toda la fuerza, todo lo demás, es como sentir un abrazo demasiado estrecho, demasiado grande, que hace imposible pecar. Entonces, una de las preguntas que hace Santo Tomás es si se puede pecar en el cielo. Ese tipo de cosas que solo preguntan los doctores, ¿no? Los doctores de la iglesia, si se puede pecar en el cielo. Entonces dice él, pues nunca hay más libertad que en el cielo. Pero lo que sucede es que está tan colmada de verdad y de felicidad la persona que jamás escogería algo que estuviera por fuera de Dios. Entonces es una sensación de ser soportado, sostenido, abrazado, fortalecido por Dios. Resumen, ¿por qué podemos creer que esa visión beatífica trae felicidad? Primero, porque todos nuestros porqués se reducen a un solo gran porqué que encuentra una sola respuesta en el amor divino. Segundo, porque todos los misterios que ya en esta tierra nos han traído algún tipo de consuelo y felicidad serán infinitamente más claros porque ya no tenemos el aparato conceptual, sino que el Lumen Glorie es la presencia misma de Dios que nos hace entender las cosas hasta donde es posible en nuestra condición finita. Y tercero, porque la intensidad de esa verdad aleja de nosotros cualquier posibilidad de error, cualquier posibilidad de mentira, cualquier posibilidad de traición. La felicidad más grande que usted pueda tener en esta tierra siempre tiene, aunque sea lejanamente, siempre tiene una vocecita que dice, algo podría pasar, algo podría pasar. En el cielo eso desaparece por la intensidad de esa verdad de el Dios que es poderoso. ¿Tenemos anticipaciones válidas de ese cielo? Sí. Cuando encontramos paz en la comunidad, cuando nos sentimos amados en una comunidad que ama a Dios, cuando sentimos que estamos en comunión con Él y con los hermanos, estas son anticipaciones de cielo. Anticipaciones de cielo. Para los que son amigos o somos amigos del carisma franciscano, usted lea de las experiencias que describen, especialmente en la porciúncula, lo que ellos llamaban la porciúncula. Usted lea las descripciones de los frailes en la porciúncula. Es una cosa, eso parece como de un cuento de hadas. La magnitud de amor que ellos sienten hacia Dios y entre ellos es algo muy grande. Esas son anticipaciones válidas. Cuando usted tiene una experiencia tremenda, inmensa, de regalo, de don, por ejemplo, de ser perdonado, de recibir la Eucaristía, de encontrar la providencia de Dios donde menos lo esperaba y lo pensaba. Esas son experiencias muy grandes que son como destellos de cielo, pero también cuando usted mismo se convierte en don para otra persona. Cuando usted llega a una verdad, a una claridad, hay ciertos descubrimientos. Esto sucede también en la teología. Hay ciertos descubrimientos, hay ciertas claridades que nos traen una alegría tan grande que realmente uno siente, debe ser muy bello saber más de esto. Muy, muy bello saber más de esto. Y por supuesto, la gran anticipación del cielo está en el amor, cuando es amor como el de Cristo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.